Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos nuevamente aquí a un tutorial de Fusion 360. En este caso, este tutorial va a estar dividido principalmente en dos partes. Vamos a hacer, en este caso, para esta ocasión, un diseño muy particular de una pieza. En este caso, esta pieza es un peón. Es una pieza de un ajedrez muy convencional, yo creo que todo el mundo las conocemos. Vamos a hacer este diseño que particularmente me gusta mucho, ya que es un diseño bastante fácil de realizar y está basado principalmente en dos metodologías. Número uno es el dibujo en Sketch de lo que viene siendo el perfil de la figura. Y número dos, la generación de volúmenes a partir de revolución, que son conceptos que ya hemos visto anteriormente en otros videos tutoriales. Esta sería la parte número uno, vamos a diseñar esta pieza. Y la parte número dos es también adentrándonos al mundo del CNC y de la manufactura asistida por computadora, sería la cuestión de el realizar la simulación de manufactura de una pieza torneable, ¿no? Hay que recordar que tenemos diferentes procesos de manufactura. En este caso, esta pieza en particular se podría realizar de una manera muy sencilla en un proceso de torneado. Más adelante veremos cómo se realizaría este proceso de torneado en esta figura. Bueno, pues sin más que antes, vamos a iniciar con esto en este instante. Primero, pues obviamente hay que tener la figura a la mano, siempre lo recomiendo muchísimo, y obviamente nuestra interfase de Fusion 360 ya abierta, lista para trabajar. Paso número uno que siempre recomiendo es, vamos a guardar el archivo en blanco con el nombre ya de nuestro documento, que en este caso le vamos a poner peón torno-cnc. Ok, lo que vamos a hacer es guardarlo para que en dado caso de que se nos cierre el programa, se vaya la luz o simplemente se me haya pasado darle guardar, el programa automáticamente cada 5 minutos guarda una copia de este documento, ¿no? Entonces, para poderlo identificar, pues le ponemos nombre para no poder perderlo o poderlo perder más adelante. Muy bien, paso número uno, vamos a realizar un nuevo boceto, crear boceto. En este caso ya aparecen nuestros planos principales. Y lo primero que vamos a hacer pues sería seleccionar el plano de vista frontal. Recuerden que los planos tienen también una forma de nombrarlos muy específica. En el caso del plano que se encuentra entre el eje X y Z sería el plano frontal. El plano que se encuentra entre el eje Y y Z sería vista alzada o plano lateral. Y por último tendríamos nuestro plano de planta, que es el que se encuentra entre los ejes X y Y, que vendría siendo nuestra vista superior. Entonces recordémoslo, sería frontal, alzado y planta. ¿Ok? En este caso particular vamos a iniciarlo en nuestro plano de vista frontal, que sería el plano que tenemos más cerca viendo la pantalla hacia nosotros. Le damos clic a este plano. Vamos a trazar una línea con la altura de la figura. En este caso la figura está en horizontal. Para hacerlo un diseño un poco más cómodo y también en cuestión a la distribución de las ventanas, voy a rotarlo 90 grados para dibujarlo también de manera vertical, ¿vale? Para que en el momento que abramos el programa de Fusion, pues la pieza aparezca de una manera pues estéticamente más agradable, ¿no? Entonces vamos a dibujarlo vertical. En este caso podemos ver que la altura de la figura es de 40 milímetros. Entonces vamos a ponerle aquí en Fusion una línea con tecla L desde el origen hacia arriba totalmente vertical siguiendo la línea verde del eje Y, que en este caso, bueno, es eje Z, y vamos a darle una altura de 40. Ok, bien. Ahora, lo primero que hay que realizar y visualizar con esta figura es que vamos a dibujarlo como si estuviera partida por la mitad, ¿vale? Entonces, este eje de 40 milímetros es el centro virtual de nuestra figura. Teniendo eso en cuenta, lo que vamos a realizar aquí en adelante sería trayectorias o trazos por arcos de 3 puntos. Para entrar al menú de arco de 3 puntos, nos vamos al menú de crear. En el submenú que dice arco, y aquí nos va a aparecer la función que se llama arco por 3 puntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer antes de iniciar? Bueno, se darán cuenta que aquí tenemos un pequeño icono que son 3 puntos. Si nosotros sobreponemos un tiempo sobre esta función del mouse, va a aparecer estos 3 puntos. Le voy a dar clic a estos 3 puntos, donde dice cambiar las teclas de acceso rápido. Y aquí se darán cuenta que me permite asignar una tecla de acceso rápido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, así como nosotros tenemos la tecla L para hacer líneas, la tecla C para hacer círculos, la tecla D para poder dimensionar,
podemos asignarle teclas a algunas funciones, como en este caso esta función de arco por 3 puntos, para que no tengamos que regresar dentro del submenú y seleccionarlo cada vez que lo necesitemos, ¿no? En mi caso particular yo ya le había asignado la tecla Z, de hecho la puedo borrar. A ustedes les debe aparecer así, como ninguno, si es la primera vez que hacen este proceso, y asignan una tecla, simplemente la presionan, por ejemplo en mi caso presiono la tecla Z, ahí se asigna la tecla Z y le doy a aceptar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya no tengo que meterme a los submenús y subcarpetas para poder entrar a la función de arco por 3 puntos, sino simplemente yo cada vez que presione Z ya se activa esta función. Bueno, ese sería el primer paso. Tengo activa la función, voy a primero dar un primer clic y sobre todo la lógica del arco de 3 puntos es la siguiente. El primer clic es donde inicia el arco. En este caso, inicia en la parte de arriba, en la punta superior, ¿no? Estaríamos dibujando esta bolita, que es la que mide una altura de 8, y en este caso aquí una separación de 4 con un radio de 4.25. Entonces, doy clic en la parte superior. Ahí inicia. Termina de manera aproximada, eso solamente lo aproximamos por aquí abajo, ¿no? Por aquí abajo terminaría esta bolita. Y luego con un tercer clic yo puedo dar el ancho del arco, ¿no? En este caso lo voy a poner más o menos así. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primeramente vamos a definir las cotas tanto de altura como de ancho o de separación con la línea vertical. La primera de ellas va a ser el inicio del arco, damos un clic con la tecla D. Después damos un clic a donde termina la figura. Y aquí aparece nuestra cota, ¿no? Que dice 9. Vamos a darle clic para poderla editar y en este caso la altura pues podemos ver respecto a la referencia que mide 8. Le damos 8 y enter. Ok, muy bien. Para definir el grosor hay que tener mucho cuidado porque aquí nos podemos mal interpretar o equivocar y poner que esto mide 4. Pero realmente no, porque como estamos dibujando la simetría, o sea, el eje simétrico de esta figura, pues realmente los grosores o las separaciones horizontales no medirían 4, 8, 14, etcétera. Medirían 2, 4 y 7. ¿Por qué? Porque estoy dibujando la mitad de la figura, ¿no? Entonces en este caso vamos a dibujar la mitad de la figura, que sería darle clic al punto final del arco, segundo clic a la línea vertical, ahí aparece nuestra cota, y en este caso la vamos a editar y le vamos a poner el número 2. Ya tenemos aquí más o menos el inicio y el final bien acotados de nuestra figura. Nos daremos cuenta que la curvatura no es realmente muy parecida a lo que yo puedo ver en mi boceto, en mi plano principal, en mi plano original. Lo que vamos a hacer es darle la cota del radio. Para darle la cota del radio lo que yo tendría que hacer es darle clic justamente en la curvatura del arco de 3 puntos. Le doy un clic a la curvatura, muevo el mouse para que se visualice la cota, aquí aparece la cota, y le vamos a poner una distancia de 4.25 de radio. Y ahí está. Aquí ya podríamos ver que tenemos la primera parte de nuestra figura. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues realmente eso es un proceso en el que el algoritmo se repite. O sea, es un proceso muy metódico, realmente no hay mucha ciencia detrás de esto. Va a haber algunos pequeños detalles que vamos a tener que cuidar, pero realmente el proceso es iterativo. O sea, se va a repetir una y otra vez. Ok, lo voy a hacer un poco rápido ya en esta ocasión. Ya no voy a explicar tanto cómo colocar los puntos para hacerlo un poquito más breve el video. Y bueno, lo primero que tendríamos que hacer es otra vez otro arco de 3 puntos. Iniciamos en el punto donde terminó el último arco, que sería el punto inicial del siguiente. Aproximamos, más o menos ahí está la figura. No pasa nada si nos pasamos un poco de más o nos quedamos un poquito cortos, ¿no? El chiste es más o menos darle la forma. Luego, seleccionamos una cota. En este caso la altura sería de 10. Luego tendríamos otra cota, que en este caso el grosor sería de 8. Y por último, perdón, muy importante, aquí yo ya me había equivocado, no es de 8, es de 4. ¿Por qué? Porque estamos dibujando la mitad. 4 milímetros. Y por último, el radio. El radio del redondeo, pues en este caso sería de 10. Ok, ustedes pueden ir acomodando las cotas para que no se les vaya saturando como en mi caso. Yo puedo mover la cota de radio de 10 y por ejemplo ponerla del otro lado. ¿Se dan cuenta? Se ve un poco mejor. También puedo agarrar la cota y arrastrarla para que se separen un poco más. Y bueno, ya realmente uno las va acomodando para que pues se vaya viendo un poco más limpio el diseño, ¿no? Si yo en algún momento me estorban muchas cotas y yo ya no las quisiera ver, porque esa a veces es una pregunta, aquí en nuestra paleta del boceto, generalmente está minimizada.
yo suelo tenerla desplegada porque a veces la ocupo bastante. Aquí donde dice mostrar cotas podemos darle clic y se dan cuenta, el dibujo queda limpio, ¿no? Y mostrar cotas nuevamente con darle clic a la cajita del check, se vuelve a habilitar, no se vuelve a visualizar. Ok, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a dibujar una línea horizontal. ¿Qué sería esta línea horizontal? Pues la que estaría representando esta parte, ¿no? Es una línea totalmente horizontal, entonces no es un arco, es una línea recta. Vamos a dibujar una línea recta. La estoy dibujando de manera exagerada, ¿vale? Para que no me vaya a tapar con esta cota. Y en este caso la distancia, en este caso podríamos decir que podría ser 7. Sin embargo no es 7 porque 7 sería la mitad de 14, eso es obvio, pero esto termina un poco antes, ¿no? En este caso, esta figura en particular, en esta parte nos dice que su radio vale 1. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si su radio vale 1, la parte donde inicia la curvatura le resta 1 de distancia del lado izquierdo y 1 de distancia del lado derecho de este 14. Eso quiere decir que la distancia horizontal de la parte recta, que es esta parte de la figura, mediría tan solo 12. Y como aparte de eso estamos dibujando la mitad de la figura, esta parte mediría 6. ¿Vale? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, que la separación en este caso mediría 6. Generamos nuevamente en Fusion una cota del punto final de la línea horizontal y la línea vertical que nosotros tenemos en el centro. Vamos a generar una cota que mida 6. Y listo. Ahí tendríamos ya definido esta parte, esta línea recta de nuestra figura, ¿no? De nuestro peón. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues bueno, ahora sí vamos a definir el radio de 1. Pero si se dan cuenta es un semicírculo completo, ¿vale? O sea, es un medio círculo en su totalidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, podemos dibujarlo con arco de 3 puntos. Nuevamente tecla Z. Vamos a dar un poquito de zoom para que lo vean un poquito más a detalle. En el punto final de la línea horizontal damos un clic. Segundo clic, nos vamos a ir directamente hacia abajo, ¿vale? O sea, nos movemos directamente hacia abajo. Ya cuando estemos separados algo considerable, vamos a dar otro clic. Y luego vamos a empezar a abrir este hacia la derecha. Y damos un tercer clic. Ok. Lo primero que vamos a definir es la separación vertical, que en este caso podemos ver que su altura es de 12. Entonces vamos a definir esa altura. Punto final del arco, punto más alto de la línea vertical. Me muevo totalmente hacia la derecha para que aparezca así la cota vertical. Si me quedo por ahí en medio se puede poner en diagonal. Eso es incorrecto. Vamos a ponerlo más hacia la derecha para que sea totalmente vertical. Y en este caso le pondríamos un tamaño de 12. Ok, ya se definió el tamaño de 12. Siguiente parte, vamos a nosotros a definir el radio de esta figura, que en este caso el radio es 1. Eso igualmente doy un clic a la mitad del arco, le ponemos 1. Se vuelve como de alguna manera a acomodar. Sin embargo, sigue siendo de color azul. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a definirle una restricción muy particular. En este caso va a ser la restricción que se llama tangente. La restricción tangente la vamos a colocar entre la curvatura y por último la vamos a colocar aquí a la línea horizontal, que era la que medía 6 milímetros. Me dice que la geometría ya estaría sobre restringida. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, realmente ya está, o sea, ya está puesto, no hay que volverlo a poner. Y bueno, ya nada más para finalizar y hacer que esto pues quede de color negro totalmente. Muchas de las cosas que ustedes pueden definir para ver si realmente está bien la figura y realmente si vamos por el buen camino es que el color de la línea se vuelva negra. Cuando la línea se vuelve negra quiere decir que está totalmente definido, ¿no? Entonces aquí creo que me falta la cota de 6 porque, bueno, tenemos la cota de 6 pero es de la línea, ¿no? Aquí podemos ver que ya no es realmente de este punto, ¿no? Entonces vamos a definir esa cota. Entre este punto y este punto nuevamente hay una cota de 6. Y se dan cuenta, cuando se vuelve a habilitar esta cota, ya se visualiza de color negro y eso quiere decir que pues es correcto, ¿no? Ya está totalmente definido esta región. Nuevamente aparece un retorno horizontal, o sea, sería una línea exactamente igual que la que trazamos aquí arriba, pero en este caso sería una línea recta que ahora inicia del arco y la movemos hacia el lado izquierdo, hacia dentro de la figura. Igualmente, la separación de esta línea es de 4. ¿Por qué? Porque sería simétrico a estos 8 que tenemos aquí. Estos 8 también están aquí abajo. Entonces vamos a ponerle un tamaño de 4 de separación respecto a la línea
vertical del centro, ¿no? Entonces, ahí están nuestras líneas. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues bueno, realmente ya hicimos como que la parte un poquito más detallada, un poquito más, se puede decir, quisquillosa de la pieza. Ahora lo que vamos a hacer es este arco enorme, que podríamos ver que su altura es de 29, su radio es de 15 y su grosor final es de 12, que es lo que podemos observar aquí abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, pues definirlo tal cual. Voy a hacer un poquito de zoom out para poder ver un poquito mejor la pieza. Nuevamente tecla Z. Nuevamente en el último punto de la línea que vamos trazando, un clic. Punto aproximado, que sería más o menos por aquí. Y en este caso, el tercer punto, yo también puedo definir la orientación del arco. En este caso, pues es hacia adentro, ¿no? Tercer clic para definir la orientación del arco. Vamos a poner las cotas. En este caso, la cota vertical mide 29. Lo hacemos igualmente que lo anterior. Totalmente recto. Recuerden que la cota tiene que quedar totalmente vertical. Luego, el grosor de la parte de abajo hacia el centro de la línea mediría 12, pero en este caso, recordemos, estamos dibujando simétrico, sería 6. Y por último, el radio de curvatura, que en este caso sería 15. Definiendo estas tres variables, de igual manera se pueden dar cuenta, ya está totalmente definida la pieza. Yo puedo mover un poquito las cotas para que pues sea un poquito más, se puede decir, acomodado, y también un poquito a lo mejor más en la zona de importancia, ¿no? Que el número se vea un poquito más en la zona que sería importante visualizar ese valor, ¿no? O sea, ustedes las pueden mover y acomodar como gusten. Ok, ya que tenemos estas cotas, pues bueno, ya realmente falta poco para poder terminar. En este caso tenemos algo muy parecido a la parte de aquí arriba. Es un arco que cierra en semicírculo sobre sí mismo, ¿no? En este caso, voy a hacer un poquito de zoom out en el plano. En este caso, el radio es de 1.5, nuestra altura es de 32 y pues realmente terminaría en sí mismo en otro 12, ¿vale? Entonces vamos a hacer el arco. Paso número 1, arco de 3 puntos, tecla Z. Doy clic aquí en el puntito, bajo de manera horizontal nuevamente, un segundo clic y abro el arco con un tercer clic. Vamos a definir las cotas primeramente. La primera sería la de altitud, que sería de 32. Entonces vamos a poner altitud. 32 de distancia. Luego definiríamos el grosor, que en este caso sería nuevamente 6. Y por último estaríamos definiendo el arco de curvatura del arco. El radio de curvatura del arco, perdón. Y en este caso sería de 1.5. Perfecto. Perfecto. Ya nos damos cuenta que se ve de una manera muy similar a lo que tendríamos aquí en la figura. Luego viene otro arco. En este caso, el arco es de 3 de radio. Tendríamos una altura de 35 y en la base tendríamos una distancia de 18, que bueno, en este caso sería 9, ¿no? Entonces vamos a definir otro arco de 3 puntos. Vamos a definirlo con Z. Hacemos clic en el punto final. Aproximamos más o menos donde termina. En este caso termina un poquito más hacia afuera. Y aproximamos la curvatura. Y ahí está la curvatura, ¿no? Vamos a ponerle las cotas, que en este caso sería radio de, perdón, bueno, primeramente la altura, sería altura de 35, entonces definimos la altura. Luego definimos el grosor, que en este caso sería 9. Y bueno, de hecho en este caso se definió ya el radio porque aquí se generó una restricción. Recuerden, se generan a veces de manera automática en el programa restricciones. En mi caso se generó una restricción tangente, ¿vale? Para poderla eliminar, simplemente damos clic a estos iconos que se generan, que son los mismos iconos que tenemos aquí arriba en restricciones. Aquí los pueden notar. Muchas veces van a aparecer por aquí en algunas partes del plano porque automáticamente el programa intuye que va a ser de esa manera, ¿no? Pero bueno, en este caso la voy a borrar para ver que realmente a lo mejor sí era así. Si yo defino el radio de 3, vamos a poner la cota de radio de 3, se dan cuenta que prácticamente estaba en radio de 3. O sea, realmente a lo mejor esta restricción pues estaba acod o ad hoc a lo que yo realmente necesitaba en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo hicimos de una manera más algorítmica como lo hemos llevado ahorita hasta el momento, pero igualmente a veces las restricciones nos ayudan. Bueno, ya para finalizar esta pieza, este perfil, vamos a hacer una línea. Vamos a trazar aquí en este caso un punto, en el punto, perdón, una línea totalmente, se puede llamar vertical.
voy a más o menos, no importa que me pase un poco por arriba o por abajo del origen, pero que sí que sea totalmente vertical. Y luego cerramos la figura regresando al punto del origen con otra línea. Ok, para que la línea ya sea que me haya quedado un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, para que esto ya quede totalmente definido, vamos a hacer uso, hablando de restricciones, de una restricción que se llama horizontal vertical. De hecho, es el primer icono de las restricciones, se llama horizontal vertical. Le damos clic y lo que vamos a hacer es, una vez dándole clic a la restricción, le damos clic a la línea que queramos que se vuelva horizontal. Y en este caso se llama horizontal vertical porque lo que va a hacer esta restricción es definirla de la manera más cercana que tenga. Si la línea es más cercana a ser vertical, la define vertical. Si la línea es más cercana a ser horizontal, la define horizontal. Y listo. Ya nos falta solamente un paso para terminar. Vamos a darle tecla Escape para quitar las restricciones. Nos damos cuenta porque el cursor vuelve a quedar de manera normal. Ya tenemos nuestro perfil generado de la figura, ¿no? La verdad es que se ve bastante bien, ¿no? Muy ordenada nuestras cotas y todo. Pero ya para poder finalizar esta figura, vamos a darle clic aquí donde dice sólido. Y hay una operación aquí que se llama revolución. Vamos a seleccionarla. Recuerden, está dentro de la pestaña de sólido. Se llama revolución. Le damos clic. En este caso, de manera automática, ya se seleccionó el perfil. Aquí vemos que el perfil dice 1 seleccionado y nos pide seleccionar el eje. ¿Cuál sería el eje? Pues la parte del centro, la línea vertical que tomamos como guía y como base para casi todo el proceso. Entonces seleccionamos la línea vertical del centro, sería como nuestro eje de simetría. Y ahí está. Automáticamente cuando le damos clic al eje se forma el volumen, en este caso de manera tridimensional, lo que viene siendo nuestro peón. Le damos clic en aceptar. Vamos a darle clic en la casita del cubo de vistas y podríamos ver que ya está nuestro peón generado, ¿no? Yo ya puedo maximizar la ventana y aquí podríamos visualizar que pues nuestro peón ya está prácticamente terminado, ¿no? Obviamente si yo lo roto no se nota mucho la rotación porque es una pieza totalmente simétrica, pero por ahí los efectos de luces de Fusion nos ayudan a darle esa perspectiva de rotación, ¿no? Entonces ya podemos ver nuestra pieza totalmente terminada en vista de isométrico. Bueno, vamos a finalizar esta parte guardando nuestra figura. Le podemos dar simplemente aceptar. Y bueno, pues listo. Eso sería todo por el momento. Ya podemos ver nuestra figura terminada. Vamos a hacer una segunda parte donde podríamos ver ya el proceso de programación para la simulación de esta pieza en un proceso de torneado CNC. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Espero que esto haya sido de su agrado. Y bueno, nos vemos próximamente. Hasta luego.